Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Rejón, su amigo. Ya saben que hemos estado en programas anteriores. Mandamos un saludo al contador Jaime Novelo, titular de Reporte 10. Como coconductor le estoy supliendo en estos momentos. Él está en un periodo de vacaciones. Entonces estaremos conduciendo en unos programas su servidor, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que vulgarmente hemos escuchado que le llamamos el estrés laboral. Pero pues el estrés laboral se ha dado durante muchos años, ¿verdad? Hasta que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con las diversas autoridades, pues la norma la regulan a través de la norma 35, la cual se llama factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Se debe de identificar, analizar y prevenir. Para este tema tenemos una invitada muy especial que es la licenciada Nicté Mesa Ríos, es maestra. Ella es socióloga y tiene un posgrado en psicología organizacional. Ha sido instructora en el IPN dentro de todas sus actividades, tiene muchísimas actividades, ¿verdad? Ella asesora organizaciones para la elaboración de manuales y procedimientos y también implementa algunas cuestiones de ética en el trabajo. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Nicté. Hola Nicté, buenos días. Bueno, Santiago, muchas gracias. Extraño al contador Jaime, pero bueno, ya lo estaremos saludando en otro momento. Claro que sí. Y gracias por el recibimiento. No, efectivamente, a ti por pues andamos trabajando en mi área de especialidad específicamente. Y la norma 035 es una norma que curiosamente en mi juventud nunca pensé que se diera. Y finalmente en el 2016 vino un planteamiento interesante referente a eso. Que es hasta el 2018 que entiendo de que fue aprobada, ¿verdad? Sí, fue aprobada. Fue aprobada y entra a vigor 2019, el 23 de octubre del 2019. Sí, pero bueno, en sus inicios fue un planteamiento muy alocado para muchos, porque si bien es cierto, el Estado, a través de sus diferentes instituciones, se habían encargado de pues cuidar a los trabajadores, pues lo hacían desde una perspectiva meramente física, ¿no? Claro. O contractual. Esto me lleva pues a hilarnos con otras normas como la norma 19, la norma 20, la norma 30, la norma 25, donde bueno ya empieza a verse matices un poquito más humanos de cuidar esa parte de humanidad del trabajador, ¿no? Porque sí lo tenían en cuenta, o lo habían tomado en cuenta, pero se referían a cuestiones para prevenir riesgo de trabajo, accidentes laborales, incapacidades, o sea, sí aseguraban al trabajador en ese sentido, Así ¿no? es. A través de la seguridad de higiene, pero no era tanto a nivel psicológico y social. Eso no se había dado. Eso creo que es un factor importante, ¿verdad? Que en las empresas pues siempre escuchamos y vemos a las personas que están estresadas. Llegamos a una tiendita, a una institución de gobierno y las personas que nos están atendiendo, enseguida le vemos la cara de desencajados que traen, de que están de mal humor y no entendemos a lo mejor nosotros como clientes, como personas que vamos a esta atención, para qué le puede estar sucediendo a la persona, ¿verdad? Y qué bueno que la Secretaría de Trabajo con las diversas autoridades laborales pues toman este tema y hacen la normatividad correspondiente porque es importante. Déjenme comentarles que la Secretaría de Trabajo tiene diversas normatividades que debemos de cumplir. Son, si mal no me acuerdo, 44 las que revisé que existen. Dentro de esas 44, la que vamos a tocar el día de hoy es la 35. Y qué mejor que con Nicté, que ella es socióloga, lo ve desde un punto de vista totalmente diferente, como lo puede ver un patrón, como lo puede ver incluso el trabajador. ¿Qué sucede? El trabajador podría pensar
que hay a lo mejor algún maltrato, algo que no le convence o que le ponga en este estado que es de alteración, de cuestiones psicológicas, físicas, el que no pueda desempeñar bien su trabajo. No se concentre. Nicté, antes de entrar al tema así ya de fondo, platícanos un poquito de tu persona, en dónde te desarrollas, qué trabajas, algo adicional, y ahorita ya entramos de lleno al tema. A nuestro tema. Promociónanos un poquito, ¿qué haces? ¿Qué labor? Les voy a promocionar primero mi estado. Yo soy oriunda del estado de Tlaxcala, viví mucho tiempo en Puebla, estudié sociología con una especialidad en sociología de la cultura, y ya después, por diversas actividades laborales, he trabajado desde organismos públicos, en este caso DIF, y de ahí me fui a las instituciones educativas y después más adelante para el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí me mandaban como instructor de capacitación a diferentes empresas. Entonces llegué a diferentes compañías, ya sea públicas o privadas, ¿no? Desde Comisión Federal de Electricidad hasta SECTE, a capacitar personal. Eso me disparó la inquietud de estudiar la psicología para entender algunos otros elementos y completar mi perfil. Y entonces, pues, decido estudiar un posgrado en eso. ¿En psicología? En psicología, y eso pues me abre un abanico de posibilidades mucho más interesante que el que tenía solamente como socióloga, aunque mi materia es la sociología, pero sí me enriquece de manera pues bonita ya tener las herramientas de la psicología como tal, ¿no? Porque yo llegaba a la empresa, descubría cosas y me quedaba hasta ahí. Entonces, esa continuidad la requería llevar a mayor profundidad, por eso seguí estudiando. Y aquí en Cancún, ¿qué estás desarrollando en el trabajo, en tu área de especialización? Bueno, pues actualmente tenemos una consultoría, digo tenemos porque soy socia de la consultoría, se llama CNC Capacitación y Consultoría, que va de la mano o es parte de Pérez Nerio Contadores, presidida por el contador Dionisio Pérez Castañeda, ¿no? Él y yo somos mancuerna en algunos proyectos. Con él estás ofreciendo tus diversos servicios que en el momento vamos a ir platicando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero bueno, para los que no conocen un poquito de los dos términos, sociología y psicología, la psicología normalmente hemos escuchado, ¿verdad? Pero de la sociología, ¿qué estudian para que nuestros televidentes, nuestros seguidores? Bueno, la psicología tiene que ver con el estudio de la psique, es decir, de la mente humana, y cómo ésta impacta en el individuo y por ende en su comportamiento. Pero la sociología estudia la interacción social, la interacción entre sujetos en un contexto determinado, ya sea la escuela, la familia, la religión, el Estado, a través de sus diferentes organismos y por ende también en los espacios laborales o productivos. Es decir, uno estudia el interno persona, y otro cómo se relaciona dentro de un contexto específico. Así es, bueno, y con esto que nos comenta Nicté, pues estamos viendo de que en algún momento tenemos que interactuar en la familia, con los amigos y precisamente en donde nos pasamos una tercera parte de nuestro tiempo, que son hasta ahorita las 8 horas, en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo. Ya entrando a la parte del trabajo, esta norma 035, ¿solamente es en el sector privado o también aplica al sector público? No, a todos. ¿A todos? A todos. Sea una persona física, lo que vulgarmente le decimos el changarrito o la empresa más grande. Bueno, sí hay una escala que divide por categorías el número de trabajadores que están ubicados en el centro de trabajo. Aquí es importante resaltar el término centro de trabajo y independiente al registro patronal, independiente a otras cuestiones. Aquí sí nos ubicamos específicamente por el área donde se están desempeñando o donde están ejecutando su actividad laboral.
Ok, eso es muy interesante porque, pues, como decía hace un momento, ¿verdad? Estrés lo tenemos por todos lados. Los psicólogos creo que ya están teniendo mucho trabajo con la cuestión de enfermedades precisamente por el estrés. Llegas a un médico y te dice, no, pues es que tú traes alguna dolencia precisamente por el estrés y no te explicas qué sucede con ese dolor de espalda, con ese dolor de cabeza y piensas que puede ser algo complicado, ¿verdad? Pues Pero bueno, sí, es que todo tiene que ver, sí, con una emoción, con una energía y con un límite de tolerancia. Retomando esta parte que nos comentas del estrés, bueno, pues hay que entender que nosotros como seres en general tenemos cierta capacidad o cierto rango de resistencia al estrés. De hecho, el estrés no siempre es nocivo, a veces nos ayuda a activarnos y su sentido natural es o llevarnos a reaccionar cuando sentimos alguna amenaza o paralizarnos de esa amenaza, dependiendo lo que nuestro cerebro diga. Y a partir de ese punto medio tenemos dos polos. El estrés que me puede ayudar a ser productivo, por ejemplo, te doy media hora para que termines ese examen, entonces te concentras y en media hora lo terminas, pero eso eleva tu nivel de estrés, pero eso es un nivel de estrés tolerable. positivo, ¿no? Porque Regresamos te hace reaccionar a nuestro punto de equilibrio, por así decirlo. Pero después tenemos otro estrés que es literalmente el que siempre nos lleva al límite, al límite, al límite. O que lo podemos sobrepasar, que cuando es lo complicado, ¿verdad? Hasta el momento que lo rebasamos. Y ahí es cuando empieza a manifestarse de manera física en alguna parte de nuestro organismo, ya sea en la espalda, dolor de cabeza, trastorno del sueño, problema gastrointestinal, problemas en la columna, incluso problemas en la piel, ¿no? La vista también. O sea, hay una serie de consecuencias físicas expresadas por nuestro cuerpo a raíz del estrés que ya consideramos que es crónico. Entonces algunos me dicen, es que yo siempre estoy al límite. Sí, ahorita porque estás joven, ahorita Claro. porque puedes, pero va a llegar un momento donde ese límite se va a ver rebasado. Sí, yo creo que no hay persona que en algún momento pueda decir, yo soy tranquilo, no estoy estresado, pero pues, por ejemplo, hace unos días, platicando en casa, les decía, bueno, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué me estoy desvelando mucho si no tengo ningún problema? No, yo creo que en algún momento sí hay una acumulación de algo que viene y te estresa. Pero bueno, vamos a enfocarnos a la parte laboral, porque existe el estrés en casa, estrés Sí, por supuesto. con los amigos. Y ahorita disparado por la cuestión del confinamiento. Así es. Mucha gente sufre de estrés simplemente por un partido de fútbol. Le vas a tu equipo favorito y antes de que empiece el partido ya estás estresado. Durante el partido estás estresado y el peor es el después, porque si perdió tu equipo, ya estamos fuera, ¿verdad? Sí, hay que buscar mecanismos que nos ayuden a disipar ese estrés. Así es. Bueno, y esta norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos marca algunos lineamientos el primero ya lo platicamos, que es el de quienes están obligados a. Y hay unos límites que van de 0 a 15 trabajadores en una de empresa. 16 a 50. Se le van a aplicar ciertos parámetros, por supuesto por el tamaño de la organización. Después viene de 16 a 50 y de 51 en adelante ya hay ciertas normatividades que se tienen que cumplir, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Hay que hacer algún registro? ¿Hay que mencionarle a la Secretaría de Trabajo, a quién se le avisa si existe un aviso de que la norma tengo parámetros establecidos, políticas, procedimientos? En este caso no funciona igual que la capacitación, donde sí se le entera a la Secretaría del Trabajo. En este caso, literalmente se maneja al interior de la organización
y esperamos a que la autoridad sea quien llegue a revisarnos. Recordemos que el proyecto, si bien es cierto, se propone en el 2016, entra en vigor en el 2019, la primera fase, la segunda fase en el 2020, viene la pandemia, entonces hay mucha incertidumbre de cómo se va a dar estas revisiones por parte de la autoridad, pero hasta ahorita no hay un apartado donde yo te pueda decir, yo debo enterar a la autoridad de que sí, efectivamente estoy cumpliendo con ella y estoy aplicando, ¿no? Probablemente en algún futuro lo lleguen a plantear, ¿no? Si seguimos en esta, pues, en esta dinámica generada por la pandemia, donde pues se vuelve todo limitativo y entonces tenemos que utilizar medios digitales, probablemente no descarto en que en algún momento se haga un planteamiento de que nosotros pues nos registremos y enteremos, pero hasta el día de hoy no existe. Bueno, lo que puedo entender al revisar esta norma 035, pues está establecida en base hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, correcto. Me gustaría que platicáramos más adelante un poquito de ese panorama que puede modificar o adicionar esta norma 035. Porque pues ahorita está establecido para el trabajo tradicional, en donde tú te vas de tu casa a la oficina, trabajas, te estresas, regresas todo estresado a la casa y a finales de cuenta a veces allá sueltas todo ese estrés. Detonas. Pero bueno, actualmente están haciendo algún tipo de revisión, porque sé que hay algunas sanciones si no cumples con esa norma, que va de 200 hasta 500,000 pesos. Pero si no hay la obligación todavía de registrarme, ¿cómo puedo subsanar eso en mi empresa desde este momento? Digo, la gente que tiene su pequeña, mediana o grande empresa, pues por supuesto que tiene que empezar a tener en cuenta esta norma 035, ¿verdad? Bueno, mira, lo primero que tendríamos aquí que determinar es que si bien es cierto, no la vamos a enterar, en algún momento la Secretaría va a llegar y en algún momento te va a requerir esos elementos. Ahora bien, ¿qué pasa en la actualidad? Pues hay incertidumbre por lo mismo, incertidumbre. Pero ¿qué es lo que los empresarios tienen que saber? Que es de cumplimiento obligatorio, o sea, no hay de otra. Estaríamos hablando de qué elementos debo de tener ya previstos, estarlos aplicando para que cuando me lleguen tener una forma de demostrar, ¿verdad? No van a llegar tan de manera inquisitiva, ¿no? A multarte, si bien es cierto hay multas importantes que va por el incumplimiento y además por cada trabajador que es afectado. O sea, una cosa es incumplir en algo y otra cosa es por toda la empresa. ¿Cuántos afectaron? Es por cada trabajador. Por cada trabajador. Okay. Entonces, si eso que tú identificaste que está afectando el desempeño de los trabajadores, no lo corriges y afecta a 50 trabajadores, bueno, pues ese punto es sobre el cual se va a enfocar la autoridad. Pero no vamos a espantarnos ahorita, por eso a diferencia de los abogados o los contadores que han platicado acerca de la norma, siempre se van con la ley, con la sanción y cómo lo prevengo. Algunos empresarios, voy a ser honesta, me preguntan directamente, dime cómo estoy en cumplimiento y ya, no quiero saber nada más, para no meterme en líos. Pero tiene otras bondades y otros beneficios el poder saber qué elementos están afectando el desempeño de mis trabajadores. Por ende, pues si yo los corrijo o los atiendo o los prevengo, pues voy a aumentar el desempeño y por ende la productividad del trabajador. O sea que yo puedo decirle, Nicté, tengo una empresa, necesito que me revises qué elementos cumplo con esta normatividad. Ese es el trabajo que tú estás realizando. Bueno, o entras a analizar la situación real. O sea, porque una cosa sería cómo demostrarlo con papeles y otra sería el actuar, preguntarle al personal, la investigación que se tiene que hacer, no sé. Ok, existe, digamos, una metodología para esto. O sea, tú me puedes decir, no, yo no tengo ningún problema, ningún trabajador está estresado, sí, tú me puedes decir lo que quieras, pero yo no puedo validar lo que tú me dices. Entonces, por eso
La misma autoridad establece mecanismos, en este caso instrumentos o cuestionarios, que son los que vienen en la norma, para identificar de manera real lo que esos trabajadores están percibiendo y viviendo dentro de tu organización. Entonces, ¿para qué se diseñan? Para que no se queden con una versión, la que me da el patrón. Porque el patrón me puede enseñar, ¡ay, qué bonito reglamento interno de trabajo! ¿No? Está bien padre. Ajá, pero otra cosa es la realidad que está viviendo el trabajador. Entonces, para poder conocerla, pues inmediatamente nosotros necesitamos diagnosticar. Entonces, el diagnóstico es literalmente la base fundamental de lo que se va a ejecutar posteriormente. Okay. Entonces, el diagnóstico es donde utilizamos estos instrumentos o guías de referencia que nos marca la misma norma, ahí ustedes las pueden ubicar. Metemos los cuestionarios, los trabajadores contestan estos cuestionarios, recibimos la información, calificamos y determinamos dos factores importantes. En este caso es el factor categoría y factor dominio. ¿Qué significa esto? Bueno, que a través de estos dos elementos vamos a extraer de esa realidad la percepción del trabajador en cuanto a liderazgo, en cuanto a cargas de trabajo, en cuanto a jornadas laborales, en cuanto a comunicación, en cuanto a violencia, en cuanto a la relación o la interferencia entre las actividades laborales y la familia y todos esos riesgos psicosociales que nos está marcando la misma autoridad. Entonces, la pregunta es clara, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Dijo la norma, bueno, lo primero que tienen que hacer todos los empresarios es tener una política de prevención de riesgo psicosocial. Y ahí fue cuando el empresario dijo, ¿una qué, de cómo? ¿No? Porque pues no acostumbrados a esos dos términos, psicológico y social. Ahí dijeron, no, a ver, esto me suena rarísimo. ¿Psicosocial de dónde? Bueno, psicoanálisis de la mente y social, cómo esto afecta la relación, la interacción. Entonces, primero tener las políticas de prevención de riesgo psicosocial. Para eso necesito conocer qué es un riesgo psicosocial y saber cuáles existen dentro de mi organización. Posterior es el diagnóstico a través de los cuestionarios o guías de referencia que la propia norma nos está indicando. Posterior a esto, ahora sí es un seguimiento, ¿no? Se reciben, se analizan y se hace una planeación en función de un semáforo, ahora que están de moda los semáforos. Se pusieron de moda para todos lados, ¿verdad? Un semáforo que viene en la misma norma, donde te dice desde nulo hasta muy alto. Y ahí tú revisas, de acuerdo al nivel que haya salido tus trabajadores, qué es lo que se te requiere hacer. En el nivel nulo, pues te dice solamente que debes ajustar tu política de prevención y enterarla a los trabajadores. Eso sí es importantísimo. Si tú ya quieres empezar a aplicar la norma 035, tienes que informarle a los trabajadores. Y tienes continuamente que mencionarla, qué es y qué previene, qué es y qué previene. Y después de eso, va por categorías, ¿no? Vamos hasta la más alta, donde ya te pide una reestructuración de la política, te pide algo que se llama programa de prevención y programa de intervención, que curiosamente son tres cosas diferentes. Muy bien. Pues bueno, me atreví a bajar una información que viene en una página de internet que es de la Secretaría de Trabajo. Precisamente es un boletín donde nos habla de esta norma, la NOM 35. Creo que es muy interesante, Real Academia de Google, ustedes entran, le ponen norma 035 de la Secretaría de Trabajo y van a encontrarse con una guía informativa de esta norma que dice NOM 035 STPS 2018. En un momento vamos a retomar este programa, vamos a regresar con algo importante que vamos a dejarlo pendiente, es quiénes dentro de la organización generan ese estrés. Regresamos en un momento. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, pues estamos de nuevo aquí en Reporte 10, esta tarde platicando amenamente con Nicté, socióloga, hablando del tema de la NOM 35, ¿verdad? Y dejamos un tema pendiente que fue el del estrés, ¿quién lo causa en la organización? Está los patrones, está la persona que se queda a cargo, que puede ser el gerente o los jefes, están tus compañeros de trabajo. ¿Qué tanto nos afecta? Dentro de tu experiencia, ¿cuál de esos sectores o de estas tres personas es el que genera más estrés que tú has observado últimamente? Pues mira, en los trabajos en los que he participado y los resultados reales de los colaboradores, lo que genera más estrés muchas veces es el jefe, pero sobre todo es la carga de trabajo. Por eso es que una parte de los cuestionarios hace alusión a las cargas de trabajo. Se enfoca a esta parte, ¿verdad? Ajá, es la saturación. Pues fíjate que yo pensé que eran los compañeros de trabajo, o sea, normalmente esa es mi percepción muy particular, ¿verdad? Porque el bullying, estamos metiendo otros términos. La discriminación, el racismo, la segregación y otros términos importantes que abarca la misma norma. ¿Está contemplado el bullying? Bueno, creo que sí, tiene en otro violencia. término, ¿verdad? Creo que tiene otro término en efectos de trabajo, no me acuerdo ahorita, lo escuché hace unos días, pero hay un término parecido al bullying, pero laboral. Hay burnout, hay violencia en el trabajo, violencia ya sea psicológica, física, sexual también pudiera darse. Y hay algunos otros elementos como racismo, misoginia, que van implícitos dentro de la norma. O sea, que a lo mejor no los menciona como tal, pero sí en los cuestionarios que se están aplicando, recordemos que son herramientas que van a identificar una realidad que no se conoce, entonces que en su momento pueda darse. Tú me preguntas, bueno, ¿qué es lo que más se ha dado? Bueno, en mi experiencia se ha dado más por el jefe y por la saturación de trabajo. Hay que me está anunciando a mí inmediatamente que no están bien distribuidas las cargas laborales, que probablemente no hay una descripción de puesto donde esté delimitado qué va a hacer cada quien, y probablemente eso tenga mucho que ver con que uno se sature más que otro, un turno más que otro. Entonces hay cuestiones de control interno que a lo mejor no están funcionando adecuadamente. Sí, fíjate que ya te había platicado que soy docente, he dado una materia para los alumnos de administración y precisamente hay que hacer una descripción de puestos. Pero desafortunadamente esa descripción de puestos en la gran mayoría de las empresas no tienen ese manual donde viene la descripción de los puestos, e incluso a veces al no tenerlo, pues dejas abierta la posibilidad de que te puedan encargar cualquier tema que no sea de tu especialización, y eso pues en algún momento te genera una carga adicional porque estás desarrollando una actividad que no te corresponde, ¿verdad? Sí, correcto. Y eso en el México de hoy es de todos los días. Esa es la realidad. Y bueno, referente a los compañeros, no, en los trabajos que he realizado ahorita,
no han aparecido tanto que sean los compañeros los que estén, digamos, afectando a los trabajadores, pero sí hay situaciones que han surgido, ¿eh? Okay. No vamos muy lejos, por aquí en un hotel, a través del instrumento yo identifico diferentes factores, pero hay uno de estos, que es la guía de referencia 1, que específicamente me habla de los acontecimientos traumáticos severos. Es una hojita por ahí de unos 12, 14 reactivos, algo así, donde en la primera parte te pregunta si en el último mes has sufrido alguna serie de situaciones, como amenazas, insultos, violencia, robo, cosas de ese tipo. Y si sí lo has padecido, bueno, ¿qué afectación ha tenido? ¿No? Porque para que nosotros podamos considerarlo trauma, tiene que haber habido una implicación posterior al suceso. No puedo decir, no, bueno, pues a lo mejor me asaltaron saliendo, pero pues no pasó nada, yo sigo haciendo mi trabajo normal y no me pasó nada, qué bueno. O a lo mejor me asaltaron saliendo, pero sí, ahora ya no quiero salir solo, ahora ya no me puedo concentrar, ahora ya... Y entonces hubo una repercusión. Ese instrumento es bien interesante porque sí lo podemos aplicar incluso a organizaciones que tienen menos de 15 colaboradores y hasta los que tienen más, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es interesante? Porque ahí el trabajador te dice específicamente si esas amenazas, insultos o lo que acontece fue dentro de la organización. Entonces me pasó el caso de que nadie sabía. Veo el instrumento y veo a la trabajadora, era una camarista, y que tuvo acto de violencia. Y cuando le preguntan por parte de quién, de otra camarista. Pero lo peor es que llegaron a los golpes, le tiró un diente. Y lo peor de todo es que cuando yo llego a dar los resultados y los entero, siguen trabajando en el mismo turno, siguen siendo compañeras par a par. Y ya le había tirado un diente, ya, o sea, ¿qué me está diciendo? Pues obviamente que su supervisor pues no está haciendo su trabajo. Sí, me imagino que se traslada, ¿verdad? Entre compañeros se le traslada la responsabilidad al jefe o al responsable Sí. del área, porque es plenamente el que puede estar conociendo de este tema Y no ha hecho nada. está haciendo nada, ¿verdad? Dentro de esta organización, ya entendiendo el tema de este estrés, ¿quiénes son los actores principales que pueden entrar y apoyar dentro de la organización? ¿Qué perfil deben de tener? ¿Puede ser un contador? ¿Puede ser quiénes pueden ser en ese sentido las personas que apoyen a esta labor? Mira, en general, lo ideal, así, lo más romántico, sería que fuera un psicólogo, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero no es limitativo. O sea, la norma nunca te obliga a contratar un psicólogo para eso. O un sociólogo, tampoco es limitativo. Pero sería lo ideal. Sería lo ideal por la simple y sencilla razón de que cuando tú me dices, identifica, analiza y previene, inmediatamente yo ya sé que tengo que hacer un diagnóstico. Por mi formación. Claro. Pero lo puede hacer recursos humanos, un administrador, probablemente un contador sí, pero no en toda la norma, solamente en una parte. Un abogado probablemente también, pero solamente en la parte de la seguridad contractual, ¿no? Que es una parte que menciona la misma norma, si salieran mal en eso, o si quisieran incluir, por ejemplo, en los contratos, cláusulas que hablen de la norma, también sería interesante. O si quisieran hacer el reglamento interno, claro que pueden entrar los abogados, pero siempre con la asesoría de alguien que trabaje la parte metodológica. ¿Qué están haciendo ahorita las empresas o varios patrones? Están contratando organizaciones o consultorías que hacen esta parte de los cuestionarios y te los califican. Porque como tú no sabes, yo soy contador, no sé cómo se califica ese cuestionario y cómo se interpreta, pues entonces contrato a esta empresa,
me entregan mis resultados y aquí ya literalmente me van a decir, tus trabajadores salieron nulos o salieron altos o salieron bajos. Y a partir de ahí, no se acaba el show. A partir de ahí la empresa tiene la responsabilidad de modificar sus políticas de prevención o de realizar un programa de prevención donde ya vengan actividades, donde ya vengan recursos, donde ya vengan responsables y temporalidad a las acciones que van a contrarrestar lo que haya salido pues mal en los resultados. O en todo caso, hacer su programa de intervención, donde ahí sí necesitan que intervenga, la misma palabra lo está diciendo, un profesional en el área de la salud mental específicamente. Claro. Pero eso, bueno, se da cuando hay una situación que definitivamente sea muy complicada, muy compleja, bueno, entonces ya traemos al experto para que nos ayude. Entonces, eso es lo que están haciendo ahorita muchos patrones. Entonces, yo te diría, bueno, ¿cuál es tu formación y qué te hace falta? Si yo estuviera trabajando dentro de la organización, pues yo lo puedo hacer de aquí a aquí, todo lo puedo hacer. Pero a lo mejor hay ciertos elementos que me complementarían otras áreas. Claro. Pero si tú no tienes a ningún psicólogo, a ningún sociólogo, a ningún administrador que trabaje esta metodología, pues entonces probablemente contrates los servicios de un tercero que te pueda proporcionar eso. Entonces aquí depende más bien de las características de la organización y del tipo de personal que tenga. Hay muchas organizaciones que ya capacitaron a sus jefes de recursos humanos y ellos lo pueden hacer. Hay otras que diseñaron sus propios software, hay otras que alimentaron un Excel con los cuestionarios y le salen los resultados. Las mandan al empleado, contestas y vas retroalimentando. Pero yo soy contador, a lo mejor una empresa me habla, oye, no quiero a una persona un psicólogo, ¿no? Porque a lo mejor hasta me puede salir un poquito más oneroso el traerlo. Pero si como contador o como gerente de recursos humanos, debo de tener alguna capacitación, alguna certificación, algo que avale que realmente estoy preparado, digo, porque normalmente al contador siempre se le da el que empezamos como contadores y terminamos haciendo labores administrativas, porque el empresario cree que conocemos al 100% y somos todólogos y podemos abarcar todo lo podemos, ¿no? Entonces, hay un mote por allá que a veces nos dice, ¿no? De que parece que somos todólogos, pero no, yo creo que sí debemos estar especializados. Nosotros tenemos certificaciones en nuestra área de conocimiento, pero si quiero ser un evaluador, no sé cómo sea el término que se le dé para hacer este análisis, ¿debo de tener alguna capacitación? Pienso que sí, pero no sé, tú coméntanos. Sí. ¿Debo estar certificado incluso? Certificado no, pero sí debes capacitarte. O sea, la misma Secretaría del Trabajo te capacita, incluso ya hay una capacitación que maneja la misma Secretaría de manera digital, es gratuita, pero no deja de ser muy general. No deja de ser muy general, como muchas otras capacitaciones que están ahorita en el mercado. O sea, siguen explicándote lo mismo, de dónde surgió, cómo surgió, qué instrumentos se aplican, pero no te dicen, a ver, tú tienes 20 empleados, vas a aplicar solamente la guía de referencia 2, no tienes por qué aplicar la guía de referencia 3 y vas a aplicar esto y esto. O sea, no hay tanta información específica. Entonces, sí es importante que nos capacitemos y que esa capacitación nos ayude a aterrizar de manera correcta lo que debemos ejecutar en nuestras organizaciones. Me pasó por ahí una empresa que tiene, me parece que 30 trabajadores y está aplicando todos los cuestionarios. No son todos los cuestionarios, o sea, hay para cada grupo de trabajadores, es decir, por eso se clasifican. Ya. Y entonces aplicó guía de referencia 1, que es acontecimiento traumático severo. Aplicó identificación de riesgo psicosocial, aplicó identificación de riesgo psicosocial y evaluación del entorno, y además guía de referencia 5, que son datos de trabajador. Entonces, ahí sobra un instrumento
que no debió de aplicarse, no y se es un debió instrumento aplicar. de 70 y tantos reactivos. Imagínate tú el trabajador, 70 y tantos reactivos, más todo lo demás. No, y en parte el conocimiento que debemos de tener, ¿verdad? Por eso te hacía la pregunta, porque puedo aplicar los reactivos, pero el análisis de esos reactivos para dar un resultado, Un resultado. es donde está lo complicado, Sí, porque por yo creo que supuesto. tienes que estar bien preparado, ¿verdad? Entonces, señores empresarios, personas físicas que tengan sus empresas, pues ya saben, lo que tenemos que hacer es buscar al mejor profesionista, al que tenga esa capacidad, que le demuestre que realmente tiene algún curso en este tema para que puedan ustedes tener la mayor confianza, ¿verdad? Por supuesto. Este, Me preguntaba si había una certificación como tal. Fíjate que cuando surge la norma, yo me acerco a la Secretaría del Trabajo con algunas amistades, pero también por mi formación, y pregunto y me dicen, no, en general no hay. No hay por la simple y sencilla razón de que para que alguien pueda ser especialista en la norma, tendría que tener conocimientos en psicología, conocimientos en sociología, conocimientos en derecho y conocimientos en contabilidad. Entonces, Muy dime si hay completo. una persona que pueda abarcar todas esas áreas. no creo. Entonces, dice, lo que sí puede haber es que se especialicen en una parte de la norma. A lo mejor eso sí se podría dar y sí lo pueden vender, ¿no? Entonces hay muchos agentes capacitadores externos que te venden solamente una parte de la interpretación de la norma, pero no todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, porque aunque el patrón ahorita diga, bueno, yo ya la apliqué y mi resultado fue tal y me dijeron que hiciera esto y me dieron un tríptico. Bueno, sí, pero esa es la parte diagnóstica. ¿Y del seguimiento quién se lo va a dar? Eso es responsabilidad del patrón. Y ya hablando de esto que comentas, ¿debe de ser la persona, debe ser interna o externa? ¿Qué es lo recomendable? ¿Que esté permanentemente o que solamente vaya, hace el análisis, da el resultado y se retira? O, precisamente porque hablabas de un seguimiento, ¿el seguimiento cómo debe ser? ¿Interno? Interés de la ¿Dejarle empresa. a alguien la responsabilidad? Alguien de la empresa tiene que regresar? tener la responsabilidad de darle ese seguimiento. O sea, que debo de tener un personal exclusivo para Pues ese no análisis. exclusivo porque, bueno, depende en qué nivel hayan salido, pero muchas de las actividades que se pueden plantear para darle seguimiento a la norma son cosas que muchas organizaciones ya hacen. Entonces, nada más que antes no lo documentaban y ahora se tiene que documentar. Entonces, tampoco es contrata una persona exclusivamente para eso, ¿no? Podemos designar a alguien que probablemente vaya guardando las evidencias y encarpetando ese seguimiento. Pero puede ser, a lo mejor, no sé, si una empresa lleva más de 50 trabajadores, ya debería de incorporar dentro de su estructura creo que la persona ideal sería un psicólogo, para darle seguimiento o detectar los casos. Un psicólogo organizacional sería, en todo caso, lo ideal si es arriba de 50 trabajadores. Okay, claro, perfecto. menos de eso, pues también depende mucho el presupuesto. Sí, por la parte, ¿no? De una empresa pequeña no va a poder solventar definitivamente. Entonces ahí lo recomendable, bueno, pues es que contrate a alguien más. Ahora también, pues hay mucha oferta en el mercado. Aquí los patrones pues tendrían que determinar cuánto estoy dispuesto a invertir, ¿no? Si contrato una empresa que solamente tenga el software y me haga la interpretación de los cuestionarios, si contrato un experto, ¿no? Que, bueno, tenga los conocimientos teóricos, epistémicos y en la praxis de la ejecución de esta actividad y de la evaluación de este tipo de cuestionarios, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a pagarle? Claro. O si puedo pagarle los dos, o si contrato un consultor externo que me haga todo el trabajo de principio a fin. Entonces aquí depende más bien de las características y de la verdad, del recurso financiero con el que cuente la organización. Entonces hay organizaciones que me dicen, no, hazlo como sea mientras quede en cumplimiento, ya si nos hacen observaciones sobre la observación corregimos. Porque bueno, ahorita vamos a tener
pues digamos, cierta gracia, ¿no? Claro. En ese sentido. A finales de cuentas, la norma está en pañales. Sí. Creo que va a avanzar mucho y no sé, se me pasó por la mente y lo platicamos en el intermedio, de que qué pasa con el personal que está dentro de una empresa, pero que no forma parte de la empresa. Como por ejemplo, a mí se me han acercado varios alumnos donde me dicen, maestro, estoy trabajando, pero me tienen por un contrato que es nada más como alumno para ayudar, no soy empleado. Y lo otro, que algunos alumnos me plantean que ellos mismos o sus familiares están trabajando en empresas que son mediadoras, las tercerizadoras, las que son las pagadoras, las outsourcing, si le queremos llamar de algún modo. La responsabilidad entonces, ¿en quién queda de la norma 35? Bueno, vamos a contestar Creo aquí que varias cosas. La primera que me habías preguntado, ¿quién es la mejor persona para hacer el trabajo? Si alguien interno o alguien externo. Específicamente ahí, mi punto de vista es que sea alguien externo a la empresa. ¿Por qué? Porque va a llegar siempre con ojos frescos, con ojos diferentes y va a ser imparcial al momento de ver los resultados. Sí, tendría una independencia mental, como le llamamos Sí. los contadores, y sería más objetivo, ¿verdad? Sería mucho más objetivo y te va a plantear las cosas de manera real. Eso me ha funcionado más y es una ventaja. Además, se siente menos pues la intromisión de que lleguemos al trabajador a Claro. preguntarle cosas, que si llega alguien de recursos humanos o sus propios jefes. Cuando llega un consultor externo, pues es mucho más empático y llevadero el asunto. Claro. Esa es la primera. La segunda, ¿qué pasa con los jóvenes, por ejemplo, que ahorita están trabajando y están estudiando? Bueno, aquí lo primero es determinar cuál es su prioridad, ¿no? En este caso, pues tendría que ser el estudio, pero pues sabemos que por la cuestión económica, pues hay que trabajarle. Ahora, si la empresa los tiene como practicantes, en la modalidad de practicantes, que es seguramente por ahí lo que están haciendo Sí, varias, sí, así es. ¿qué es lo que yo sugiero? Aunque les den un apoyo, el apoyo económico, pues, es un beneficio, sí es un beneficio, pero no hay una relación laboral a través de un contrato. No se le Aquí aplica, ¿no? no se aplica. Pero ¿qué sí debe haber? Y ahí se los dejo a todos los patrones. ¿Qué sí debe de haber? Debe de haber un convenio de vinculación entre mi organización y la institución educativa que está formando a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque este convenio me ayuda literalmente a responsabilizar a la institución educativa por la cuestión de los servicios médicos. Yo no se los proporciono, pero la Porque la institución institución educativa sí. A lo que me refería es, el alumno va a sufrir un estrés. Aunque no es un trabajo porque no es propiamente contratado por la empresa, entra dentro. ¿Ustedes analizan esto? O No, en este caso los practicantes quedan no descartados? entrarían en el análisis. Y en el ¿A caso- quién le correspondería analizarlo? En todo caso, a la institución educativa. Ok. ¿Y qué pasa con las empresas que tienen ese servicio de ¿Subcontratación? subcontratación laboral? Bueno, ahí Perdón, ¿a quién le podría ¿Echar la culpa? revisar? ¿A quién le echarían la culpa? ¿A la empresa contratante o a la contratista? pues mira, vamos a ser honestos, la norma también tiene una lectura entre líneas y pues también busca lo que al final busca la autoridad a nivel federal, ¿no? Es que pues se erradique muchos de estas prácticas, ¿no? prácticas. ¿Quién es el responsable? Técnicamente el que está dentro del centro de trabajo. El que recibe el servicio. El que recibe el servicio. Sí, porque, perdón que te interrumpa, porque de algún modo, pues podemos ver en la ley del Seguro Social, en la ley federal del trabajo, en las leyes estatales, que a finales de cuentas, aunque tengas una intermediación laboral, el responsable es la persona que te contrata, la persona que recibe el servicio, porque allá es donde puede estar generándose esa situación. Sí, porque pues digamos que la pagadora, por así decirlo, está aquí,
pero yo estoy trabajando aquí y aquí es donde me están acosando, aquí es donde me están haciendo bullying, aquí es donde me están gritando mis jefes, aquí es donde... Bueno, entonces, en realidad, cuando se hace este tipo de relación entre un patrón y una pagadora, pues en la mayoría de los casos quedan en que vamos a tener una responsabilidad compartida ante ciertas eventualidades. Y pues me imagino que ahora ya están incluyendo también la norma, ¿no? Pero bueno, en el sentido lógico, tendría que ser pues el lugar donde se está ejecutando el trabajo. Sí, me llamó la atención porque a finales de cuentas genera un estrés, yo así lo siento, así lo pienso, no estoy en este tipo de servicios o que me estén contratando por este servicio, pero veo la inquietud de las personas cuando te dicen, le estoy trabajando a una empresa, pero otra es la que me paga, ¿verdad? Entonces firmé el contrato en blanco y que... Ahí vienen los instrumentos, ahí va a todo salir. Ese detalle, ¿verdad? Y, ahí va a salir. Y puede surgir desde la empresa que te contrata, donde te ponen a dar el servicio, que ella genere el estrés, ¿verdad? Ahí lo que va a pasar es que la autoridad pues va a enlazarlos. O sea, voy a llegar acá, a ver, estas instalaciones son pero tú perteneces vamos con tu patrón. Y a ver tu patrón, para empezar, ¿cómo lo tienes dado de alta? ¿En qué nivel? ¿Qué actividad está haciendo? Y entonces ahí va a ser una estira y afloja entre el patrón y, en este caso, la pagadora, por así decirlo. Así es. Bueno, amigos, este programa da para mucho. Yo creo que si nos quedamos una hora más, la vamos a ocupar y nos va a hacer falta. La NOM 035, que es los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación y análisis y prevención de esto, ¿verdad? No tocamos el tema del código de ética profesional, que lo platicamos en algún momento, que debe de estar incorporado un código de ética profesional para la organización, para las personas que dirigen la empresa, pero también para los trabajadores. Esos son factores importantes que debemos de considerar. Pues la única recomendación que les puedo hacer en este momento es acercarse a expertos como NITE, que tiene toda esa información, que incluso creo que podrías ir a platicar, o las pláticas pueden ser extensas. Claro, Revisé en internet muchas pláticas, pero es más viable que la plática se la den directa. ¿Por qué? Porque le deben de hacer, yo creo que un traje a la medida, de acuerdo a la organización, por el tipo de trabajo, etcétera. Claro. Una recomendación final que nos puedas dar, algún mensajito para concluir este programa. Pues que no se vayan con la finta, ¿no? Hay muchos que solamente te aplican un software, te dan un resultado. Pues sí, pero eso no es interpretación. Que no esté tan mecanizado, eso, ¿verdad? No es interpretación. Ahora, imagínate que tú bajas una aplicación y se lo das a un jardinero o a una camarista, cuando en realidad los cuestionarios al momento de aplicarse tienen muchas dudas y muchas inquietudes. ¿A quién le van a preguntar? Eso, ¿cómo le llamamos nosotros? Que se sesga los resultados, se sesga la prueba. Quiere decir que tus resultados tienen un margen de error más alto. Así es. Entonces, ¿dónde te pueden localizar, Nite? Pues se hacen el truco ellos mismos. ¿Dónde me pueden localizar? Pues me pueden localizar en Instagram, por teléfono, por correo, pero bueno, la red social que usualmente estoy trabajando más, pues es Facebook, ¿no? En capacitación y consultoría, CNC. Perfecto. Ahí lo van a ubicar, y si no, por mi nombre, lo teclean y directamente ahí los va a llevar a mi página web, que es www.perezneriocontadores.com. Ahí ubican el área de contabilidad y el área de capacitación también. Y pues por ahí andamos en Twitter, también en Instagram, en LinkedIn. Pues la nueva generación se mueve casi en todas las redes. Tiene que ser de ese modo. No. Y Reporte 10 también se mueve en estos medios, en estas redes sociales. Por lo tanto, les invitamos a que nos sigan por YouTube, por el Face. Ya saben, en el cintillo van a aparecer los datos. Recuerden que estamos en hora de Centro de México a las 6 y a las 5 de la tarde, hora de Quintana Roo, para que ustedes nos sigan visitando todos los fines de semana, los domingos, y los videos quedan colgados en el Face y en el YouTube.
Muchas gracias por compartir, por darnos el espacio de entrar a sus hogares y estamos para servirles. Esperemos traerles un programa más interesante para ustedes aquí en Reporte 10. Hasta la vista. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.